Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en la presentación nacional del nuevo Kia Sportage, la quinta generación que llega con nuevo diseño, nueva plataforma, nuevas motorizaciones, una amplia gama de motorizaciones y por supuesto a intentar dejar muy en alto nuevamente al Kia Sportage, porque su cuarta generación ya dejó el listón bastante alto. Así que nada, vamos al intro y os cuento todo sobre este nuevo Kia Sportage. Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar con esta prueba comentando un poco en base general. Recordar que es una toma de contacto, así que son unos breves kilómetros y un par de horas al volante de este coche, que a mí particularmente me ha gustado mucho. Vemos un frontal de nuevo diseño, con líneas muy marcadas en cuanto a las ópticas, la firma lumínica en LED, un nuevo carenado. En este acabado en el que estamos ahora mismo, GT Line ofrece unos toques mucho más deportivos, más, bueno, vistosos, ¿no? Y obviamente aquí podemos llegar hasta un tamaño de llantas hasta 19 pulgadas, algo que viste muy bien a este tipo de coches, pero que luego funcionalmente te puede resultar más o menos operativo. En este caso estamos con esta unidad, que es una unidad GT Line, y además con la tracción 4x4 obviamente inteligente, que nos permite, según unos modos de conducción y modos de selección de tracción, elegir el modo más adecuado. Aquí en el lateral podemos ver un coche, bueno, con mucha personalidad. Incluso podemos ver un techo en efecto flotante con este negro brillo. También lleva incorporado el techo panorámico como opcional en esta unidad. Pues llegamos a la parte trasera, vemos también un nuevo diseño, unos nuevos pilotos que van aparentemente unidos por un elemento, ambos pilotos laterales, pero que no se ilumina. Además ya integra el nuevo logo de Kia, por supuesto el nombre Sportage y los acabados en el lado derecho. Un paragolpes que según el acabado va variando la parte más específica de los difusores, en negro brillo por lo general y con un elemento, y una línea bastante rompedora y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver a día de hoy. La verdad es que este Sportage en el interior incluso se puede ver mayor calidad. No es un paso adelante, ni dos ni tres. Es un increíble salto de calidad en este Kia Sportage. Ya en el Kia V6, que hemos probado hace muy poco, hace una semana, que ya seguramente tendréis el vídeo ya publicado, ¿vale? Os dejaré aquí la tarjeta. Notamos ese salto de calidad y de puesta en el mercado de esta marca coreana, y aquí en el Sportage, en esta quinta generación, pues el salto es increíble. Para mí especialmente me ha causado bastante ilusión volver a una presentación como siempre de cualquier marca, y en este caso Kia, que es una marca que siempre nos ha apoyado desde los comienzos en el canal. Pues la primera presentación que he traído al canal oficial fue desde Barcelona, en la presentación internacional del Kia Sportage, ¿vale? Así que ya tras 7 años, prácticamente 8 años, ya tenemos nuevamente una nueva generación del Sportage, y es por eso que, aparte de lo personal en el canal, que nos hace algo de ilusión tener este pequeño cambio, ¿no? Tenemos un nuevo Sportage donde automáticamente nos damos cuenta que la marca continúa por un camino que no es para nada fácil en todas las marcas, mejorar un producto que ya tiene muy buenos resultados, y en este caso el Sportage es uno de ellos. Aquí en el interior vemos mucha mejor capacidad en las plazas traseras,
más cómodas, tiene mucha más espacio para las rodillas. Sí es verdad que en cuanto a anchura no tenemos una buena habitabilidad, por lo menos para 3 personas adultas el túnel es algo más invasivo, pero bueno, tenemos allí algo más de espacio que podremos ofrecer, ¿vale? Aquí en la parte delantera pues encontramos un salpicadero con un diseño muy futurista, que a la vez guarda mucha tecnología, instrumentación digital, infoentretenimiento con el Kia Hugo Connect, con muy buena resolución, y en estas 2 pantallas que van unidas y algo enfocadas al piloto. Por supuesto, tenemos un formato ya heredado también del EV6, que guarda este nuevo sistema de climatización y mandos también para el multimedia, seleccionando aquí un simple botón táctil y automáticamente nos vale este sistema para ambas opciones. Una alternativa a día de hoy para mí perfecta, que obviamente te tienes que hacer con ello, no es algo que sumamente práctico, que vas a la primera, pero sí, con un poco de unos minutos ya prácticamente la curva de aprendizaje es bastante cortita, ¿vale? Es un sistema muy bueno el que está implementando Kia. Los materiales se notan acabados mullidos en las puertas, en el salpicadero intermedio, ya notamos plásticos duros pero agradables al tacto, y incluso en la puerta, en este acabado GT Line, podemos ver inserción en símil alcántara con algunos detalles en piel, algunos detalles también en efecto fibra de carbono, que le da ese aspecto algo deportivo a todo el conjunto. Un volante de nueva factura, también con parte achatada, con el emblema GT Line, que nos permite tener un poco más de acabado deportivo. Pues a nivel de motorizaciones, ya hablamos de las versiones, los acabados. Ahora a nivel de motorizaciones vamos a tener desde diésel, gasolina, microhíbridos, híbridos e híbridos enchufables. Va a haber una muy gran variedad. En esta oportunidad, para la presentación nacional, las unidades que tienen son prácticamente las gasolinas My Hybrid y gasolina Full Hybrid, ¿vale? En otra oportunidad ya la marca ofrecerá ya las alternativas, tanto diésel, también diésel hybrid, y por supuesto la híbrida enchufable, que promete ser la versión más potente con 265 caballos. Tenemos versiones más bajas con menor potencia. En este caso voy probando, he elegido una unidad de 180 caballos con la alternativa 4x4, una alternativa que, bueno, la seleccionamos aquí en este dial, en esta ruleta que pulsamos, ya se nos bloquea, ya tendríamos allí la opción 4x4 seleccionada. Tenemos modos de conducción Eco, Normal y Sport, que poco pueden variar. Tenemos ayudas a la conducción, como podemos ver, justo una frenada de emergencia que no ha tenido que reaccionar a ello, simplemente nos indica. Así que tenemos muy buenos asistentes a la conducción, muy amplios y muy, pero que muy efectivos. A nivel de equipamiento interior también me ha sorprendido una vez más Kia cómo despliega su buen confort de equipamiento, ¿no? Un coche que incluso podríamos decir que está a nivel de otros modelos, incluso premium. Aquí obviamente tenemos en los asientos delanteros calefacción y refrigeración, e incluso tenemos calefacción para el volante. Para las plazas traseras también podremos llevar, en este caso, la calefacción para los asientos laterales. En equipo de audio, en esta versión GT Line llevamos el equipo de audio Harman Kardon, que ofrece muy buena calidad de sonido, muy nítido. El nivel de insonorización de este coche es muy alto, toda la ruta, tanto por autovía, gran parte también por zonas urbanas. Tiene una rodadura increíble, la verdad es que es muy agradable de conducir. A nivel de consumo os digo que, bueno, tenemos unos datos bastante buenos, aunque en estas tomas de contacto es complicado dar un punto muy cierto, ¿no? Ya que pasa por muchas manos durante varios días, son trayectos muy puntuales, de diferentes, ¿no?, trayectos,
y obviamente no podremos fiarnos al 100%. Sin embargo, estamos ahora mismo en una media de 7,1, una cifra que incluso la marca homologa para estas versiones y yo la veo bastante bien. ¿Podemos bajar? Yo casi seguro que sí. Estoy plenamente confiado de que se pueden bajar e incluso también puedo decir que se puede subir si vamos a muerte con esta motorización, pero es un coche bastante dócil de llevar, muy práctico y aplomado. Me ha encantado cómo va de aplomado. Eso sí, no busquemos un toque deportivo porque el coche no busca eso. Tenemos las mismas inercias de un SUV compacto, pero que realmente ofrece una pero que muy buena puesta a punto a nivel de curva, de aplomo. Vemos cómo la dirección comunica bastante bien para el tipo de coche que es, y la caja de cambios, en este caso de 7 velocidades, tiene un buen desarrollo. Sí es cierto que me ha dejado algún sabor un tanto extraño en la recuperación o en la aceleración, ¿no? Es un tanto lenta en algunos cambios, pero eso se soluciona con estas levas en el volante que automáticamente nos permite tener un poco más el control en nuestras manos. Los modos de conducción que podemos tener: el Eco, el normal y el Sport, cada uno enfocado a su nombre, por supuesto. El modo Sport es el modo ideal, ¿no?, de conducción para mí. En este caso tampoco noto demasiada diferencia entre uno y otro, ¿vale? Sin embargo, en el modo Eco es donde se nota el coche un poco más tranquilo, un poco más lento en todo, para poder optimizar esos consumos. Además, estas motorizaciones nos permiten llevar en nuestro parabrisas la etiqueta Eco medioambiental. Otro detalle muy a favor de este nuevo Kia Sportage es su grandioso maletero. Dependiendo de la versión y motorización que elijas, puedes estar de entre los 520 y 595 litros de capacidad. Esto varía obviamente por la ubicación de sus baterías, el tamaño y esas alternativas que te ofrecen en sus gamas de motores. Esto es un salto también en comparación a la anterior generación, así que el Kia Sportage no solo crece en el interior para sus ocupantes, sino para todo el equipaje que lleves en el maletero. El nuevo Kia Sportage tiene 4 versiones: la Concept, Drive, Tech y GT Line. De la versión más básica, ya precio con descuentos, tenemos un precio de partida de 23.500 euros hasta unos 44.000 euros en la versión más alta de gama. Nuestra unidad de prueba, que era la GT Line de 180 caballos, gasolina, microhíbrida con caja automática, tiene un precio de 44.300 euros, precio con descuento. Todas estas versiones, tanto gasolina diésel, microhíbridas, híbridas y híbridas enchufables, estarán disponibles en los concesionarios de Kia a partir de este momento. Ya podéis hacer vuestros pedidos y obtener la mejor oferta y promoción disponible desde la marca. Bueno amigos, espero que os haya gustado este capítulo, esta toma de contacto en la presentación nacional. A mí me ha encantado su calidad de rodadura, su equipamiento, sus buenos acabados, gama de motorizaciones muy completa. Veremos si dura toda su vida de esta quinta generación, veremos si no hay unos recortes, pero al menos a día de hoy se ofrece una muy alta variedad de motorizaciones. Un diseño muy atractivo. A mí esta combinación en azul me ha encantado. También está la nueva versión o el nuevo color verde, que es la versión, digamos, inicial para esta nueva generación de presentación de la marca, pero a mí particularmente esta combinación me parece muy bonita, GT Line. Así que nada amigos, agradecemos aquí a España la invitación a esta presentación nacional, y a vosotros, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, activen la campana para que os lleguen las notificaciones y no olvidéis dejarnos un like si os ha gustado este vídeo, esta pequeña toma de contacto. Así que muy pronto lo tendremos en el canal y haremos nuestra prueba a fondo. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.